Una mañana de abril, mientras los pétalos de las flores danzaban en el aire, mi vida cambió drásticamente. Mi nombre es Jane Hansen. Ese día, estaba celebrando mi cumpleaños número 20. Debería haber estado lleno de celebraciones vibrantes. Sin embargo, mi mañana comenzó con los llantos de mi hija, Emma, de solo 1 año, se había despertado en la cama junto a la mía, ansiosa por tomar leche. Me levanté apresuradamente y la levanté. El calor de su pequeño cuerpo siempre me dio la fuerza para vivir, la sensación de su piel suave, el dulce aroma característico de los bebés, todo eso era la razón de mi existencia. Buenos días, Emma, besé suavemente su cabeza. Su suave cabello negro era igual al mío. Sin embargo, esos dulces ojos marrones sin duda eran heredados de su padre. Esos ojos a veces causaban dolor en mi corazón, pero ver la sonrisa inocente de Emma hizo que incluso ese dolor se sintiera precioso. He tratado de dejar de pensar en el padre de Emma, recordarlo siempre me trae una sensación de opresión en el pecho. Tan pronto como se enteró de mi embarazo, desapareció. Cambió sus datos de contacto y borró sus cuentas de redes sociales. Era como si quisiera borrar toda su existencia. Recuerdo el último día que lo vi, su expresión cuando nos sentamos uno frente al otro en un café. El color se le fue de la cara cuando le dije que estaba embarazada, y el silencio aparentemente eterno siguió después de que dijo que necesitaba un tiempo y se fue. En ese entonces, yo tenía 18 años, era una estudiante de secundaria a punto de ingresar a la universidad, llena de sueños y esperanzas para el futuro. El mundo parecía lleno de posibilidades. Estaba decidida a estudiar literatura y soñaba con convertirme en escritora. Los fines de semana, iba al cine con amigos y, los días de semana, me sumergía en los libros de la biblioteca. Era solo una chica de secundaria común y corriente cuando descubrí que estaba embarazada. La reacción de mis padres fue la esperada, o tal vez incluso más intensa de lo que pensaba. Vergonzoso, has empañado la reputación de nuestra familia, las palabras de mi madre todavía resuenan en mis oídos. Recuerdo la atmósfera pesada que se respiraba en la sala de estar al anochecer aquel día, el profundo suspiro de mi padre y la voz temblorosa de mi madre. Mi madre repetía las mismas palabras una y otra vez mientras lloraba, como si tratara de convencerse a sí misma de que, ¿cómo pudo pasar esto? Su voz era tan fría como la brisa de una noche de otoño. Por otro lado, mi hermana Elise era diferente. Tenía 16 años en ese momento, era brillante y vivaz. Era la favorita de mis padres, capitana del equipo de animadoras y una excelente estudiante. Era la hija que mis padres siempre quisieron. No dijo mucho sobre mi embarazo. Solo de vez en cuando me miraba con ojos comprensivos, en su mirada había una mezcla de lástima y una sensación de alivio, como si dijera, soy diferente. En los 2 años que habían pasado desde que nació Emma, había estado desesperada. Asistía a la universidad comunitaria durante el día y trabajaba en una tienda por la noche. Reducía mis horas de sueño para estudiar y de alguna manera logré obtener una titulación de cuidadora de niños. Durante este tiempo, mi madre se ocupó principalmente de Emma. Cuando regresaba de mis turnos de noche, mi madre sostenía a Emma, luciendo agotada. A veces, la veía cantando suavemente canciones de cuna. Durante esos momentos, podía sentir el amor en ella. Sin embargo, la bondad de mi madre siempre tenía espinas. Mientras cuidaba de Emma, nunca se contuvo de sus palabras críticas. Esto sucedió porque fuiste imprudente, decía mientras cambiaba el pañal de Emma. Sus manos eran suaves, pero sus palabras eran agudas y penetrantes. ¿Te das cuenta del problema que nos estás causando?, suspiraba mientras calentaba la leche. Ese suspiro pesaba mucho en mi corazón. Si tan solo hubieras podido ser más como Elise. Después de acostar a Emma, mi madre a menudo murmuraba esas palabras. Se filtraban en mi corazón como una maldición. Oía esas palabras casi a diario. En mi habitación, a menudo lloraba mientras sostenía a Emma, escuchando su suave respiración. Deseaba proporcionarle un mejor entorno. Sin embargo, ese deseo siempre se estrellaba contra los muros de la realidad. La independencia económica todavía parecía un sueño lejano.
Una mañana, después de terminar de alimentar a Emma con su leche, escuché la voz de mi madre desde abajo. Jane, es hora de desayunar. Había una tensión inusual en su voz, un sonido extraño mezclado con anticipación y ansiedad. Llevé a Emma escaleras abajo. En la sala de estar, mis padres me esperaban con expresiones graves. No había desayuno en la mesa. En cambio, había algunos documentos dispuestos. Siéntate, la voz de mi padre resonó inusualmente baja. Hice lo que me indicaba y me senté en el sofá, sosteniendo a Emma en mi regazo. Tal vez percibiendo la atmósfera tensa, estaba más callada que de costumbre. Jane, tenemos que hablar, comenzó mi madre, con las manos ligeramente temblorosas. Se trata de Elise. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. El llanto que se escuchó en la habitación de Elise anoche. Las voces emocionadas de mis padres que se prolongaron hasta bien entrada la noche y el sonido de pasos de ida y vuelta en el pasillo me hicieron pensar que había sucedido algo importante. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba las siguientes palabras de mi madre. Elise está embarazada, dije con voz entrecortada. Mi hermana tenía solo 18 años y se quedó embarazada a la misma edad que yo. La coincidencia parecía un cruel giro del destino. ¿Quién es el padre? Pregunté casi en un susurro. El aire ya pesado de la habitación pareció espesarse. Es Chris, el hijo del presidente de la empresa inmobiliaria. La voz de mi madre tenía un dejo de orgullo. Ese cambio en su tono me causó un dolor agudo en el corazón. Chris Baker, el único hijo de una familia rica y conocida de la zona. El negocio inmobiliario de su padre era uno de los más exitosos de la región. Había oído que Elise había empezado a salir con él en la escuela secundaria. Lo había conocido en el festival cultural de la escuela. Era un joven alto y de aspecto inteligente. La forma en que sostenía a Elise por la cintura y la miraba con orgullo, realmente formaban una pareja perfecta. En ese momento, me alegré genuinamente por la felicidad de mi hermana. Pero ahora, ese recuerdo me trajo emociones complejas. Entonces, mi padre se aclaró la garganta. Hemos tomado una decisión. No tenía idea de que esta decisión cambiaría el destino de Emma y el mío. Elise y el bebé vivirán aquí. Chris se unirá a ellos. Esa declaración me pareció extraña. Aunque efectivamente había 4 habitaciones en esta casa, todas estaban en uso, el dormitorio de mis padres, la habitación de Elise, la habitación para Emma y para mí. Y una antigua habitación de invitados que se usaba como trastero. Y entonces, Jane, la voz de mi padre era pesada, lo siento, pero necesito que tú y Emma se vayan. ¡Pum! Ruido fuerte pareció resonar en lo alto y, por un momento, todo pareció blanco. Un zumbido en mis oídos y la atmósfera de la habitación se sintió como si se hubiera congelado. ¿Qué? Mi voz tembló débilmente. Emma me miró ansiosamente. Su pequeña mano agarró mi suéter con fuerza. Está dando a luz a un niño. Nuestro nieto, dijo mi madre emocionada. Había un calor en su voz que nunca antes había escuchado. Continuará la línea familiar. Debe ser criado en el entorno adecuado. Los ojos de mi madre brillaron de manera antinatural. Podía imaginar vívidamente la reacción de mis padres cuando supieron que el bebé de Elise era un niño. Dudé de mis oídos, pero Emma también es. Emma es una niña, afirmó mi madre con frialdad. No había rastro de amabilidad en su voz. Además, eres una madre soltera. Afecta a nuestra reputación. En ese momento, todo quedó claro para mis padres. Emma y yo siempre habíamos sido una desgracia. En cambio, el embarazo de Elise fue una bendición porque el padre provenía de una familia adinerada y el niño que iba a nacer era un niño. Emma tosió suavemente. Ese sonido me devolvió a la realidad. Tenía que proteger a esa niña. Tenía que asegurar su futuro. ¿Cuándo tenemos que irnos? Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Mañana, respondió mi padre. Chris se mudará conmigo. Parecía una pesadilla, pero era la realidad. Está bien. Me puse de pie y abracé a Emma. Ella,
ajena a la situación, sonrió inocentemente. Esa sonrisa casi me destrozó el corazón, pero no podía llorar delante de ella. Esa mañana, empaqué frenéticamente nuestras pertenencias. Mientras metía lo esencial en cajas de cartón, las lágrimas corrían por mi rostro. Sin embargo, no eran solo lágrimas de tristeza, contenían ira, decepción y, extrañamente, una sensación de liberación. Viviendo en esta casa, siempre consciente de la mirada de los demás, esos días ahora estaban terminando. Aunque la realidad era aterradora, también marcaba un nuevo comienzo. Elise permanecía encerrada en su habitación de vez en cuando. Podía escucharla llorar a través de la puerta. El sonido del llanto parecía contener emociones complejas, era culpa, arrepentimiento o simplemente cambios hormonales debido a su embarazo. No podía comprender el corazón de mi hermana. ¿Estaba sufriendo por esta situación o simplemente estaba estresada por el embarazo? Dentro de mí, el amor fraternal chocaba ferozmente con los sentimientos de traición. Por la tarde, llamé a la hermana de mi padre, mi tía Susan. Mi corazón latía con fuerza cuando sonó el teléfono. Ella siempre había sido mi aliada. Cada Navidad, tejía suéteres hechos a mano para mí y nunca dejaba de enviarme una carta escrita a mano en mi cumpleaños. Es una persona verdaderamente cálida. Cuando mi tía alzó la voz enfadada por teléfono, transmitió sorpresa, rabia y profunda tristeza. ¿Están esos dos cuerdos? Tartamudeé, y ella respondió rápidamente, sin dudarlo, ven a mi casa de inmediato. Siempre hay una habitación lista para ti y Emma. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo. Esta vez, con alivio, lágrimas cálidas corrieron por mis mejillas. Por primera vez, sentí un atisbo de esperanza al otro lado del teléfono. Mi tía continuó, voy a buscarte ahora mismo con mi auto. Estaré allí en 30 minutos. Solo empaca lo que necesites. Su voz carecía de su calma habitual, reemplazada por una fuerza resuelta. Pero el equipaje, empecé a decir, y ella me interrumpió. No te preocupes. Podemos volver a buscarlo más tarde. En este momento, tu seguridad y la de Emma son la prioridad. Después de colgar, respiré profundamente. Al anochecer, había cargado las últimas pertenencias en el auto. Mis padres nos despidieron con una mirada como si estuvieran viendo a extraños. Se quedaron en el umbral de la puerta, con los ojos aparentemente vacíos. Mi madre abrió la boca varias veces, pero al final no dijo nada. Su expresión parecía tener un dejo de arrepentimiento, aunque podría haber sido mi imaginación. Mi padre se cruzó de brazos y nos vio marchar con la actitud de quien despide a un contratista, evitando el contacto visual. Adiós, dije, y ellos solo asintieron en silencio. Emma se sentó en el asiento trasero del auto de mi tía, agarrando un nuevo animal de peluche que había comprado en el camino. Necesitas nuevos amigos para un nuevo comienzo. Esa amabilidad casi me hizo ahogar. De camino a casa de mi tía, saqué mi teléfono inteligente, temblando, y abrí la aplicación de redes sociales. Años de pensamientos reprimidos estallaron en un torrente de palabras, como una presa que se rompe, liberando todas las emociones que había reprimido. Hoy, me echaron de la casa de mi infancia. ¿La razón? Mis padres necesitaban una habitación para su nieto. Tengo una hija de 1 año y, al ser madre soltera, siempre fui una vergüenza para mi familia. Todos los días, me enfrentaba a este hecho y me obligaba a disculparme, como si mi propia existencia fuera un error. Sin embargo, en el momento en que mi hermana se quedó embarazada del hijo de una familia adinerada, todo cambió. Nos desalojaron por el bien del heredero que continuaría la línea familiar. Con solo un día de aviso, no dudaron en echar a su hija y nieta. A los que lean este post, sepan que esa discriminación todavía existe en el siglo XXI. Todavía existen padres que echan a su hija y nieta porque es una niña y la madre no está casada. Pero esto no es el final, es un nuevo comienzo. Emma y yo tenemos una verdadera familia ahora. La sangre no siempre significa amor y he aprendido lo que es una verdadera familia. En el momento en que publiqué el post, sentí una profunda sensación de liberación. Había desatado al mundo todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo.
Al mismo tiempo, sentí una ansiedad feroz, pero ya no había vuelta atrás. ¿Estás bien?, preguntó mi tía con dulzura. Su voz estaba llena de profunda comprensión y apoyo. Sí, asentí ligeramente. Siento que finalmente he podido expresar mis verdaderos sentimientos. La risa alegre de Emma sonó desde el asiento trasero, dándome coraje. Llegamos a la casa de mi tía cuando el sol se estaba poniendo. Hiciste bien en venir, mi tía nos abrazó a mí y a Emma con fuerza. Podía sentir que la tensión del día se derretía lentamente. Su cuerpo llevaba el familiar aroma del jabón, el olor de un lugar seguro. Este es tu nuevo hogar ahora. Esas palabras tenían un peso definitivo. La casa estaba notablemente ordenada por dentro. Mi tía debió haber preparado la habitación con anticipación a nuestra llegada. En un rincón de la sala ya había una pequeña cuna preparada con sábanas limpias. La mesa estaba preparada con una cena caliente, cuyo aroma llenaba la habitación. Esa noche, hablé largo rato con mi tía después de que Emma se durmiera. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina y hablamos de todo, las actitudes de mis padres, el embarazo de Elise y todos mis sentimientos hasta ahora. Hablar en voz alta ayudó a que la niebla dentro de mi pecho comenzara a tomar forma. Tu papá siempre ha estado atado a viejas tradiciones, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Su voz mezclaba decepción por su hermano con profundo afecto por nosotros. Solo porque nace un niño. Mi tía negó con la cabeza. ¿Todavía tienes esas opiniones en estos tiempos? A la mañana siguiente, mi publicación en las redes sociales generó una cantidad inesperada de reacciones. Las notificaciones inundaron la pantalla de mi teléfono inteligente, miles de publicaciones, decenas de miles de comentarios empáticos. Palabras de aliento de extraños y confesiones de personas que habían tenido experiencias similares. Hice lo correcto, expresé mi ansiedad mientras preparaba el desayuno. Se ha vuelto muy grande. Hiciste lo correcto, dijo mi tía con firmeza. Nada cambia a menos que alguien hable. Esa tarde, mi abuelo llamó. Jane, ¿es cierto? Su voz temblaba de ira. La calma habitual había desaparecido, reemplazada por una intensa emoción. Sí, respondí en voz baja. Todo es verdad. Ya veo. Después de un largo silencio, mi abuelo habló con voz grave. Mañana, tu abuela y yo iremos. Cuéntanos todo. Al día siguiente, mis abuelos visitaron la casa de mi tía. Tan pronto como entró, mi abuelo fue directamente hacia Emma. Al principio, ella se animó rápidamente cuando él le sonrió suavemente. Nuestra riqueza ha servido para mantener esa casa, dijo mientras sostenía a Emma en su regazo. Su voz transmitía un profundo remordimiento. Y, sin embargo, expulsan a su hija y a su nieta. Mis abuelos eran ricos. La casa en la que vivían mis padres se había comprado con la ayuda de mi abuelo, algo que yo no sabía hasta entonces. La casa grande y el jardín bien cuidado, todo ello contaba con el apoyo de mi abuelo. Tal vez nuestro silencio fuera el culpable, dijo mi abuela en voz baja, con lágrimas brillando en sus ojos. Los hemos malcriado demasiado. Si no te aceptan, afirmó mi abuelo con firmeza, Emma dormitando en su regazo con su nuevo animal de peluche, toda la herencia será para ti y Susan. Esas palabras transformaron la situación. Su voz transmitía una decisión resuelta. No era simplemente una amenaza, sino una clara declaración de intenciones. Papá, dijo mi tía con voz entrecortada. Susan, confío en que lo uses correctamente, continuó mi abuelo. Por Jane y Emma. Mi abuela asintió en silencio. Es difícil para nosotros tomar una decisión así, dijo mi abuelo con dulzura, acariciando el pelo de Emma. Pero a veces es necesario tomar decisiones difíciles. A partir de esa noche, las llamadas de mis padres fueron incesantes. Al principio las ignoré, pero poco a poco la frecuencia aumentó. Jane, hablemos, la voz de mi madre sonaba más angustiada de lo que la había oído nunca. Ha habido un malentendido. Después de todo, somos familia. Había una clara desesperación en su voz. Debían haberse dado cuenta de que la decisión de mi abuelo afectaría directamente a su estilo de vida. Solo quieres la herencia, ¿no?
dije, y se hizo un silencio en el otro extremo del teléfono. Ese silencio confirmó que mis palabras habían dado en el clavo. Podía oír la respiración agitada de mi madre por el teléfono. ¿Por qué dices eso? Su voz temblaba. Porque es verdad, ¿no? Mi voz se mantuvo sorprendentemente tranquila. Cuando nos echaste a Emma y a mí, no parecías tener ningún reparo. También recibí un mensaje de Elise. Un largo texto de mi hermana apareció en la pantalla. Jane, lo siento. No sabía nada. Nuestros padres me dijeron que querías irte por tu cuenta. El teléfono inteligente en mi mano tembló ligeramente. Tal vez parte de las palabras de Elise eran ciertas, tal vez nuestros padres no le habían dicho la verdad. Sin embargo, eso no excusaba su indiferencia. Respiré profundamente y escribí lentamente una respuesta. Tu hijo no tiene la culpa, pero Emma y yo tampoco. Sin embargo, te quedaste mirando en silencio. No hubo respuesta de Elise después de eso. De repente, Emma saltó a mi regazo. Su pequeña mano tocó mi mejilla. Su calidez me devolvió a la realidad. Una semana después, la situación dio un giro inesperado. Elise abandonó de repente la casa de nuestros padres. Una amiga de mi madre del barrio trajo la noticia a primera hora de la mañana. Había un coche grande aparcado delante de la casa y las pertenencias de Elise estaban cargadas en él. Nuestros padres intentaron detenerla, pero no pudieron hacer nada porque el padre de Chris estaba allí para ayudarla. He decidido vivir con Chris, me llamó Elise esa tarde. Su voz tenía una claridad que no había oído en mucho tiempo. Lo que están haciendo nuestros padres está mal. No quiero ser parte de ello. Sus palabras despertaron sentimientos complejos en mi interior. Su decisión era encomiable y, sin duda, requería coraje. Pero, ¿por qué no se había dado cuenta antes? ¿Por qué no había hablado cuando nos estaban sacando a Emma y a mí? Elise. Mi voz se quebró un poco. ¿Por qué ahora? Jane, he estado pensando mucho desde ese día, empezó Elise sollozando por teléfono. Los padres de Chris nos han aceptado. No les importa si es niño o niña. Así es como debe ser. Un mes después, como prometieron, mis abuelos revisaron oficialmente su testamento. La herencia para mis padres fue eliminada y, en su lugar, los derechos fueron transferidos a la tía Susan y a mí. Esta noticia me llegó a través de una llamada enojada de mi padre. ¿Qué has hecho? Su voz atravesó el teléfono. ¿Estás planeando traicionar a tu familia? ¿Traicionar a la familia? Respondí en voz baja, pero con firmeza. ¿Quién fue el que echó a mi ama sin escuchar toda mi respuesta? Mi padre colgó el teléfono. En los meses siguientes trabajé duro para construir una nueva vida. Conseguí un trabajo como maestra de preescolar y Emma empezó a asistir a la guardería que dirigía mi tía. Me costó mucho compaginar el trabajo con el cuidado de los niños, pero ya no sentía la soledad que sentía antes. Buenos días, me saludaban todos los días los niños con voces alegres. Emma estaba entre ellos. Al principio, le costaba distinguir entre maestra y mamá, pero ahora utiliza ambos términos con habilidad. El trabajo era agradable y mis compañeros me recibieron con calidez. Muchos habían visto mis publicaciones en las redes sociales, pero ninguno mostró ninguna reacción negativa. Mucha gente me apoyó y dijo, fue valiente de tu parte hablar. Yo no tengo el coraje que tienes tú. Un día, una trabajadora de cuidado infantil veterana, la directora del centro, comentó, ese coraje puede ayudar a otra persona. De hecho, mi publicación en las redes sociales inspiró muchos mensajes de otras personas en situaciones similares. Algunas eran madres jóvenes que también habían sido expulsadas de sus hogares. Empecé a comunicarme con ellas y, de vez en cuando, me pedían consejo. Emma se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. La casa de mi tía tiene un pequeño jardín y a ella le encanta jugar allí. Su sonrisa inocente me susurra al corazón, tu sonrisa es mi mayor tesoro. Emma ha cumplido 2 años. Está creciendo rodeada de amor en la casa de mi tía. No hemos estado en contacto con mis padres, aunque intercambio mensajes con Elise de vez en cuando.
Ella está tratando desesperadamente de reconstruir su vida. Si bien no la he perdonado por completo, ha reconocido sus errores y se ha disculpado. Cuando Emma crezca, planeo contarle esta historia y le diré, tienes valor independientemente de tu género. Eres irreemplazable. Ahora, estamos recorriendo un nuevo camino en la vida. No es un viaje fácil, pero al menos estamos verdaderamente rodeados de familia.